Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos quienes están viendo este video. Los invito a que se queden hasta el final de este. Y pues hoy voy a hablarles sobre medicina, salud y bienestar. Mi nombre es René Cantor Castillo. Soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur. Hoy me interesó compartirles pues lo que es el tema de diabetes mellitus tipo 2, que muchas de las veces pues los pacientes con este padecimiento pues no lo conocen como tal con este nombre, sino que se refieren a él con tengo el azúcar alta o padezco del azúcar. Pero no obstante es muy importante conocer este tipo de nombres que le dan a la enfermedad nuestros pacientes, porque así nosotros podemos identificar y podernos empaparnos un poco más de la forma que se expresan sobre su enfermedad. Entonces, a partir de esto, también me llamó mucho la atención de, pues, tantos casos que existen de esta enfermedad y por qué no, pues ahora hablar un poco de ella para poder empapar a todas las personas que quieran ver este video. Pues bueno, hablar de la diabetes mellitus tipo 2 como definición, pues esta es la enfermedad crónica, progresiva y multisistémica, caracterizada por una elevación de la glucosa en sangre dentro de sus valores normales en nuestro organismo, con un uso ineficaz de la insulina. Esto ya sea porque hay una disminución de la secreción de la insulina o porque la insulina como tal no es, pues, por decirlo así, pues capaz para funcionar. Entonces, pues bueno, continuar con esto. Existen algunos factores de riesgo muy importantes a considerar con todos los tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque gracias a estos, o mal gracias a estos, mejor dicho, pues van a provocar que la diabetes mellitus tipo 2 pudiera presentarse en un momento dado. A partir de esto, pues dentro de los factores de riesgo existen aquellos que son posiblemente modificables y los que no se pueden modificar. Entre ellos está que pues la persona tenga mayor a 45 años de edad. También importa mucho que si nuestro paciente al que estamos atendiendo tiene alguna historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 previamente, pues esta va a llevar a formar parte de los factores de riesgo y que en conjunto pudieran afectar y dar en un momento dado la diabetes mellitus tipo 2. También dentro de los factores de riesgo modificables, esto quiere decir que el propio paciente mediante indicaciones por parte del profesional de la salud, pues va a poder disminuir estos y provocará una facilidad para poder alargar el tiempo de la aparición de la diabetes. Entonces, entre ellos encontramos lo que es la obesidad o sobrepeso, la cual pues se va a diagnosticar por medio del índice de masa muscular mediante una fórmula que se realiza. También el sedentarismo, ya que pues un paciente que se encuentre con sedentarismo o que no realice ninguna actividad física, tiene un factor muy importante para provocar y unirse con los anteriores que les mencioné hace un momento, y pues potencializar la aparición de una manera más rápida en nuestro paciente. También el consumo de alimentos con exceso de grasas y calorías, como sabemos, pues nuestra alimentación en este lado del mundo pues es muy rica en carnes, en grasas, en azúcares, en todo tipo de alimentos que de verdad pues nos afectan mucho. Sin embargo, el disminuir el consumo de esto pues favorecerá a evitar pues la aparición de una manera más abrupta de la diabetes mellitus tipo 2. También dentro de las mujeres en una etapa del embarazo, es decir, en su etapa gestacional, también considerar si nuestra paciente mujer embarazada cursó en su momento con diabetes gestacional. Esto ya que se ha visto en muchos resultados que puede predisponer a la aparición en un futuro por diabetes mellitus tipo 2, además de que si coincide con alguno de los factores anteriormente mencionados, pues va a potencializar obviamente la aparición de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que se puede hacer para prevenir la aparición o para alargar el tiempo en que pueda aparecer la diabetes?
Pues bueno, principalmente la educación para la salud de los pacientes. Esto hace el enfoque, mejor dicho, a platicar con nuestros pacientes qué es la enfermedad, por qué se causa, cuáles son sus factores de riesgo, así como cuáles son los cuidados y las indicaciones que tú le recomiendas a tu paciente para que evite la presencia o alargue la presencia de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el educar a nuestro paciente va a ser primordial para prevenir la aparición de la diabetes mellitus tipo 2 o alargar su tiempo de aparición. También el no fumar forma parte fundamental en la prevención, ya que este pues ayuda, aparte de evitar un riesgo cardiovascular en un futuro, también provoca que aparezcan otro tipo de enfermedades que pudieran condicionar o poder formar un círculo vicioso para aumentar y estimular lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entre ellas está pues lo que son las dislipidemias, que son cuando te dicen que tienes el colesterol alto, cuando dicen que tienes pues este tipo de padecimientos, así como la hipertensión. Entonces, es muy importante dejar o estimular al paciente y motivarlo para que deje de fumar. Obviamente es difícil decirle que deje de fumar, sin embargo, pues hay algunos métodos importantes para pues invitar al paciente, ir disminuyendo poco a poco, pues ese vicio que pudiera tener. Entonces, la modificación del estilo de vida en donde se integra lo que es un correcto o un balance en su alimentación, en donde se integran pues las frutas y las verduras, obviamente, pero con un enfoque más que nada en la nutrición balanceada. ¿Por qué? Porque, pues bueno, como lo mencioné anteriormente, el consumo de alimentos y el exceso de grasas y calorías de nuestra persona o pues nosotros como mexicanos y jaliscienses, pues obviamente pues tenemos todo ese tipo de alimentos que tienen masa, las tortillas, los sopes, los tacos, las carnes, entonces pues el modificar el estilo de vida de acuerdo a la alimentación y principalmente que nuestra dieta o que la dieta del paciente sea enfocada con hipocalorías, es decir, con muy bajas calorías para el consumo. También el mantener un control metabólico de tu padecimiento previo a ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 forma parte fundamental para prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque así tú te das cuenta si tu paciente o tú como paciente estás de manera adecuada siguiendo las indicaciones de tu médico o si en verdad te estás alimentando de la forma correcta, si te hace falta puedes realizar ejercicio, si estás fumando, entonces pues a partir de esto tú tienes que tomar los límites con el control metabólico para poder alargar la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. También el ejercicio forma parte fundamental para la prevención porque se ha visto en diferentes estudios que la actividad física en un promedio de 150 minutos por semana, pues es muy favorable para poder alargar el tiempo de aparición en nuestros pacientes. Al momento de la detección, pues es ideal que la glucemia o la azúcar, o el azúcar, por decirlo de esta manera, pues el paciente tenga una presencia menor a 100 miligramos por decilitro en un estudio, pues con ese que se realiza pinchando la punta de su dedo en una tira y ya con el glucómetro pues ahí sale el valor. Sin embargo, si se encuentra en un valor entre 100 y 126 miligramos por decilitro, es importante hacer la recomendación al paciente que se debe realizar una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de esto tú pudieras diagnosticar a tu paciente como prediabético o un paciente con prediabetes. ¿Por qué? Porque, pues bueno, a partir de los 100 miligramos por decilitro se toma en cuenta como un valor elevado para la concentración de glucosa en sangre, que debería ser la, pues, normal, por decirlo así. El diagnóstico, pues básicamente, tal vez tú como paciente, pues ya sabes que muchas de las veces la enfermedad, la diabetes, pues la va a cursar asintomática, es decir,
de 8 a 10 años, pues tú tal vez a lo mejor ya tienes diabetes mellitus tipo 2, pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no tienes un control metabólico, no asistes con el doctor y pues tienes todos los factores de riesgos que mencioné anteriormente, y pues esto va a condicionar que la diabetes pues se vaya posicionando y a partir de esto pues no tenga ningún síntoma o algún signo. Sin embargo, en un periodo más avanzado y ya pues cuando asistes con el doctor ya estés preocupado porque pues sentiste diferentes síntomas, pues a partir de esto pues tú ya te vas a dar cuenta cómo o cuáles son los signos y los síntomas que pudieras presentar. Por mencionar estos, será la poliuria, que hace referencia a orinar más de 3 litros por día o más de lo que tú ingieres como líquidos. También la polidipsia, que hace referencia al aumento anormal de la sed, es decir, que tú como paciente o que tu paciente te refiera que tiene un aumento de la sed, que ha tomado mucha agua, que le da mucha sed y todo este tipo de enfocado a la polidipsia. También una pérdida de peso involuntaria, que pues muchas de las veces el paciente o el familiar refiere al médico pues que ha perdido mucho peso, que ha bajado de kilos y se siente preocupado por eso. ¿Por qué? Porque a partir de esto ya se le han presentado algunos de otros síntomas que estamos hablando, o que padece de alguna otra enfermedad y piensa que es por eso. También la polifagia, que es la sensación incontenible del hambre, es decir, tu paciente dice que no para de comer, que a todas horas le da hambre, que come puras chucherías, por decirlo de esta manera, y pues que su alimentación está por los suelos, que está muy triste, que su alimentación de verdad pues no es la adecuada. Entonces, mucho ojo con esto. También la deshidratación, así como un cansancio y sueño excesivo. No obstante, pues como les mencioné, la enfermedad puede cursar por un periodo asintomático. Sin embargo, también es importante considerar una evaluación por medio de la glucemia en ayuno. A partir de esta, es importante tomar en cuenta los valores igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Así, con un valor de igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, podemos ya diagnosticar al paciente como diabético o como un paciente con diabetes mellitus tipo 2. También otro estudio muy importante y que en los últimos años ha tomado mucha relevancia es la hemoglobina glucosilada. Esa que todos los pacientes pues salen descubiertos, es la que pues los evidencia, la que chismea, por decirlo de esta manera, que pues el paciente de verdad pues no está siguiendo ningún cuidado de prevención, no está tratando de cuidar los factores de riesgo modificables, y que por lo tanto pues esta hemoglobina glucosilada los pone en evidencia frente al médico, y el médico como tal se da cuenta de que su paciente pues en realidad no se cuida, solo se ha cuidado 2, 3 días antes para llegar bien a su consulta, pero con esta pues básicamente se descubre al paciente. Esta pues da un promedio de 3 meses de 3 meses antes de cuando se realizó la evaluación, y pues aquí se puede evidenciar que en realidad pues tu paciente pues ya cursa con una glucosa pues elevada. Esta se va a considerar cuando sea igual o mayor que 6.5%. Aquí, a partir de esto, pues se va a diagnosticar al paciente como con diabetes mellitus tipo 2. En caso de que tenga entre 5.7 a 6.4%, pues se pudiera considerar a un paciente con prediabetes. Y lo ideal o lo que se esperaría tener con nuestro paciente sería menor a 5.7% en esta evaluación, que es la chismosa. Y pues bueno, a la hora del tratamiento, pues además de lo mencionado anteriormente con los métodos de prevención, es importante seguir, darle un seguimiento al paciente, y que tú como paciente tengas el cuidado propio de tu enfermedad y de tu persona. Entonces, la educación y el apoyo para el autocuidado del paciente diabético será muy importante y básico para poder impulsarlo y evitar
o alargar la aparición de las complicaciones. También modificar los estilos de vida, así como mantener una actividad física de 150 minutos por semana, como se los había mencionado anteriormente. Estos ejercicios, pues muchas de las veces los pacientes pues presentan algunas dificultades, alguna otra enfermedad que pues dicen, no es que si yo camino, si me voy a correr, si me voy a trotar, no puedo más de 5 minutos, ya me canso, me duelen las rodillas, me duelen los pies y no puedo. Pues bueno, hay muchas alternativas, desde poder caminar en espacios cortos, con descansos, hasta aparatos que se utilizan muy común en el gym, que son las llamadas elípticas, que pues estas ayudan a evitar la presión sobre las rodillas, básicamente, y que estas pues tienen como dos, por decirlo así, agarraderas, en donde pues el paciente solo está moviendo los hombros y las piernas de una manera pues equilibrada. Esto pues ayuda a evitar que haya presión sobre las rodillas y así pues evitar que el paciente pudiera presentar algún otro padecimiento o agravar si ya tiene algún padecimiento. Entonces, mucho ojo ahí también. Y si tienen la capacidad, tanto en tiempo como monetaria, pues pudieran tomar rehabilitación en alguna alberca, ya que esta pues evita la fricción y la presión sobre pues los miembros inferiores principalmente. La disminución de la ingesta de calorías y de grasas, pues como les mencioné al inicio, también es un método de prevención que pues ya cuando tienes el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pues también es parte del tratamiento. Ya un tratamiento médico, pues básicamente de primera línea o de primera elección, pues te van a dar metformina a dosis bajas. ¿Esto por qué? Porque se ha visto la gran buena respuesta que tiene este fármaco para ayudar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto, pues, muchas veces los pacientes pues tienen miedo de tomarla porque le dijo una vecina, porque le dijo la amiga, la prima del amigo del vecino y pues todas esas cosas, pero en realidad si te está dando un médico que ya pues ha estudiado 6 años de manera teórica y un poco de práctica, más otros 2 años y medio de, de práctica médica, se podría decir, pues en realidad pues no puedes desconfiar de este tipo de personas. Entonces, tú toma tu metformina como te la indicó el médico familiar. Y pues la insulina, pues muchas de las veces no se utiliza, es decir, la gran mayoría no se utiliza, y esta solo se utiliza cuando hay alguna descompensación metabólica, pero esto ya es mejor acudir con el médico familiar. También existen otro tipo de medicamentos que se enfocan más que nada en pacientes que ya tienen una diabetes mellitus tipo 2 muy agravada o muy avanzada, en donde pues no solamente es eh, la importancia o no solo pueden controlarse con la metformina, es por eso que dice ahí metformina a dosis bajas como primera elección. A partir de esto, pues se toman en cuenta otro tipo de medicamentos, que claro, te lo vuelvo a mencionar, tú sigues las indicaciones de tu médico, has de saber cualquier cosa, cualquier síntoma que sientas, pues para que él pudiera saber si te debe corregir el medicamento o cuál es el cambio que te va a realizar, ¿ok? Entonces, con el tratamiento ya mencionado, pues tendremos algunas metas principales para pues llevar al paciente de una manera más tranquila en cuanto a la evaluación o a la detección pues ya dentro de un diagnóstico médico como diabetes mellitus tipo 2, el cual se enfoca en una hemoglobina glucosilada, la chismosa, menor al 7%. También una glucosa capilar antes de la comida entre 80 a 130 miligramos por decilitro, en donde pues los pacientes diabéticos pues ya tienen su glucómetro en casa y con las tiritas ahí pues ya se evalúan y tienen su control metabólico propio. Entonces, con base en esto, pues se pueden dar cuenta si el tratamiento en realidad pues les está sirviendo o si ustedes pues no están siguiendo las indicaciones del médico. Entonces, pues debes corregir todo eso, seguir las indicaciones, tomar tu medicamento a las horas y todo, y poder tener una concentración de glucosa ideal.
y también una glucosa postprandial que hace referencia a después de los alimentos, 2 horas después por lo regular es, y que esta sea menor a 180 miligramos por decilitro. Ahora sí, cambiando o un poco completando lo que es la diabetes mellitus tipo 2, hay muchas complicaciones, que en realidad, pues las complicaciones comienzan desde el momento en que la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra silente, se encuentra sintomática. A partir de esto, pues existen muchos factores que van a potencializar la afectación, como lo decía en su definición, multisistémica, que puede afectar al corazón, a los riñones, a los ojos, al cuerpo en general. Entonces, las complicaciones, pues una vez que ya tenga la enfermedad como tal, va a potencializar, a llevar el camino sobre las complicaciones. Pero ojo, siempre y cuando tú sigas las indicaciones de tu médico, prevengas y evites los factores de riesgo, más que nada, pues los modificables, y sigas tu tratamiento tal y como te lo dijo tu médico, pues obviamente vas a evitar o vas a alargar más la presencia de las complicaciones que pudieran presentarse secundarias a la diabetes mellitus tipo 2. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las cuales pues se van a encontrar impulsadas. ¿Por qué? Por una exposición a la obesidad o al sobrepeso, al sedentarismo, así como el consumo de exceso de grasas y calorías, las cuales pudieran condicionar otro tipo de enfermedades como las dislipidemias, que las conocen más que nada como pues, el colesterol alto, etcétera. Entonces, eso, el fumar, el sedentarismo, la obesidad, va a condicionar y va a afectar más que nada al corazón. ¿Por qué? Porque estos son factores de riesgo cardiovasculares que en un momento dado, en un futuro, si no sigues las indicaciones, pues podrás presentar alguna de esta enfermedad cardiovascular. También la enfermedad renal crónica se ve comprometida porque entre un 20 al 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pues van a condicionar lo que es la enfermedad renal crónica, que es secundaria a lo que es la nefropatía diabética, la cual, pues esta se ve condicionada porque los riñones no son capaces de filtrar, pues, todo el concentrado de glucosa y entonces, pues, dejan pasar azúcares por la orina y no se filtra bien, entonces, pues, los riñones se van a encontrar debilitados, cansados y más que nada, pues, su unidad funcional, que son las nefronas, pues, no podrán tener la capacidad como la tendrían en un inicio previo a presencia de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ojo con esta. También una retinopatía diabética, la cual es la primera causa de ceguera en adultos mayores y por lo tanto pues en diabéticos. Entonces, mucho ojo con esto también. La neuropatía diabética, que muchas de las veces los pacientes pues se dan cuenta de que sienten un hormigueo, un cansancio, un calambre por ahí, que las piernas ya se les entumieron y todo eso. Pues entonces, si presentas alguno de estos síntomas que les mencioné, pues es como tal la neuropatía diabética, que pues básicamente se presentará en un buen porcentaje de los pacientes ya diagnosticados. También una úlcera en pies, y esto porque se encuentra pues mucha exposición a roces, a frotaciones o a golpes en algunas superficies pues que pudieran afectar la piel del paciente. Y posterior a esto, si no hay cuidado, si no hay un lavado y si el paciente en realidad pues no guarda pues la higiene, no se lava la herida y todo eso, pues pudiera llegar a una amputación de la extremidad que pues básicamente sería cortar lo que es algún miembro inferior principalmente, que son el pie o el pie. Principalmente se inicia por el dedo, por el pie o pues a partir de esto pues toda la pierna. Entonces mucho ojo también aquí. Lo que queremos dejar claro que tú como paciente, tu familiar o tú como médico, no olvides las indicaciones que tienes para tu paciente. ¿Para qué? Principalmente antes del diagnóstico de diabetes, prevenir la enfermedad o alargar el periodo de aparición en que pueda aparecer esta enfermedad. Posteriormente, si tu paciente tristemente pues ya tiene un diagnóstico y la hemoglobina glucosilada, esa chismosa que
venció a tu paciente, pues ya te da el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pues tú vas a orientar al paciente a que siga tus indicaciones, educarlo y apoyarlo para que tenga un autocuidado, modificar sus estilos de vida, la actividad física, la orientación de la alimentación equilibrada, hipocalórica principalmente, y el uso de la metformina a dosis bajas como primera elección. Posteriormente a esto, pues ya se pueden tomar otro tipo de fármacos que pudieran abundar para poder cubrir el padecimiento que tiene ese paciente y que pues la metformina tristemente no ha sido capaz por tan avanzada la enfermedad. Pues bueno, la información que fue tomada para esta exposición la tomé de la guía de práctica clínica que está disponible para basarnos en ella y saber tratar a los pacientes en el primer y segundo nivel de atención médica. Pues bueno, los dejo. Mi nombre es René Cantor Castillo y los invito a que sigan mi página de Facebook, que se las dejo aquí. Saludos.